Hola, ¿qué tal, gente? Espero estén teniendo un buen día. Les voy a dar una pequeña reseña sobre este multímetro Klein Tools con pinza amperimétrica con la serie CL220. Miren, primeramente vamos a tener aquí la primera medición, que es el voltaje de corriente alterna. Miren, ahí tiene una onda sinoidal y aquí se pone AC, corriente alterna. Entonces nos vamos a la siguiente medición y nos vamos a encontrar con voltaje de corriente directa. Y aquí se ponen, miren, en caso de que, bueno, el motivo del por qué se ponen aquí en el display, el DC o el AC, es el motivo de que si se les borra estas señalizaciones de las mediciones, podemos ver aquí en nuestra display qué es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo voltaje y estamos midiendo voltaje de corriente directa. En el caso de tener corriente alterna, pues tenemos el voltaje y tenemos de corriente alterna. ¿Ok? Hoy te voy a explicar un poquito más de estos tres botones, pero bueno, vamos a lo siguiente. La siguiente es, aquí está, miren, es corriente alterna, pero vamos a utilizar solamente la pinza. Las otras dos mediciones que estaban aquí utilizábamos las terminales COM y de voltaje. Con estas dos, miren, con estas dos terminales, con estos dos cablecitos para conectarlos en estas terminales. ¿Ok? En este caso solamente se va a poder utilizar la pinza amperimétrica para estas mediciones, para estas dos. Lo único que cambia son los rangos de medir el amperaje de los conductores o de los circuitos. En este caso pues solamente se pueden medir de los conductores. Ya podemos dar por concluido la intensidad de corriente que cuenta el circuito. Quizá miren, en este caso mide de 200 amperes a 400. ¿Okay? En este caso es para medir corrientes pues relativamente bajas de 2 a 20 amperes. ¿Okay? Esta es, miren, para medir amperaje de corriente alterna. ¿Okay? Cambia la medición y cambia el tipo de corriente que vamos a utilizar. ¿Okay? Aquí es continuidad. Aquí miren, mide el tipo de unidad que va a estar midiendo, que son ohms, que es continuidad, y aquí el tipo de medición que vamos a hacer, que es continuidad, para la bocinita esta de cuando suena, cuando hay continuidad. En este caso vamos a medir resistencia. Aquí está, miren. En este caso la M solamente es un prefijo. Ahí se pone en automático, pero cuando ustedes pongan un circuito, pongan una resistencia fija, una variable, ya sea un potenciómetro, entre otras cosas, se va a modificar ese prefijo la M. Se puede poner K, se puede poner entre muchas otras, ¿ok? Ok, siguiente, y no menos importante, es este, FC, donde dice son unidades de temperatura. Vamos a poder medir temperatura con estos, miren, que es un termopar tipo K. Miren, aquí está. Vamos a conectarlo aquí, en estas dos terminales, y podemos hacer una medición de temperatura. No se recomienda que en caso de medir la temperatura en líquidos, no se recomienda que esa terminal, miren, se meta a un líquido directamente. Puede ser una bolsa, lo podemos meter en una bolsa y ya sumergirlo en el líquido y ya obtener la lectura de la temperatura. Miren, ahí están los dos metales y pues va a ser la diferencia de voltaje y lo va a mandar al multímetro, y al multímetro pues va a hacer la medición y dirá la temperatura. Esas son las funciones de mediciones. En el caso de donde dice cel, es para nosotros meterle un receptáculo, o sea, un contacto, un enchufe de nuestras casas. Miren, le vamos a dejar presionado. Entonces, esta función va a prender un foquito rojo cuando detecte que hay campo magnético, ya sea en un conductor, en un circuito. Cuando hay corriente alterna, este foquito se va a encender. Ok, lo vamos a mantener presionado. Aquí no hay ningún conductor con corriente viva, por eso no está activado este LED o este indicador. Entonces nosotros le soltamos y ya se pone la medición con la que estábamos. Ok, entonces otra función también muy importante pues es la luz de la pantalla. Miren, aquí vamos a poner otra medición para cambiar la escala. Miren. En el caso de tener de no querer automático, que sabemos ya específicamente la medición que vamos a hacer y el rango en el que va a estar, miren, podemos mover el rango, miren. Ok, milivolts a voltaje. Ahí miren, cambia el punto decimal dependiendo de nosotros el rango que lo vayamos a poner.
Entonces lo podemos hacer automático, sí, cambiando de medición solamente. Miren, cuando cambiamos de medición, el multímetro automáticamente se pone en auto, vaya. Pero si nosotros queremos hacer una medición directamente a un milivoltaje o específicamente en algo sin que se esté moviendo, pues nos vamos a rango y escogemos el rango que vamos a medir. Miren, aquí está. Y podemos poner el máximo, que es el máximo, es que ya no va a variar, no va a tomar el automático. El máximo que va a hacer es el milivoltaje que voy a medir. ¿Ok? Otra de las funciones muy importantes es el hold. Cuando nosotros hacemos una medición, aquí miren, yo le voy a presionar hold y esta medición ya no se va a mover. Aquí dice la letra H, es que esta medición ya no se va a mover, miren. O sea, no es porque se mueve el multímetro, sino que ya no se mueve esta medición. Si yo vuelvo a presionar el hold, ahí miren, se refresca otra vez la medición y puedes hacer mediciones. Pero esto puede servirte para cuando estás midiendo, por ejemplo, en lugares muy complicados que estés midiendo, por ejemplo, intensidad de corriente. Metes tú la pinza, lo dejas unos 2-3 segundos para que haga la medición, presionas el botón de hold, lo retiras el multímetro y ya puedes verificar cuál es la medición que hizo el multímetro. Y esas en general son las funciones de este multímetro. Esta parte es para abrir la pinza y meter el conductor para medir la intensidad de corriente del conductor o del circuito.